Leíamos en Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista. Y hablamos de Juan el Bautista, pero el Señor Jesús no es Juan el Bautista. Otros, Elías. Y hablamos de Elías, pero el Señor Jesús no es Elías. Hasta ahí van dos grupos de la gente en general. Aquí aparece un tercero. Los discípulos le responden: y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Por lo menos creían en la resurrección, ¿no? Cuando se refiere a algún profeta de los antiguos, podría ser Samuel, Natán, o Eliseo, o Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías o Malaquías. Como puedes ver, la situación era bastante amplia. Me llama la atención que hay un cuarto grupo más específico, lo encuentro en Mateo. Mateo dice en este pasaje: y otros que Jeremías. Los que te enumeré: Samuel, Natán, Eliseo, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías o Malaquías. Gente importantísima, claro que sí, muy. Pero ninguno de ellos es el Señor Jesús. Y te decía que hay un cuarto grupo que hablaba de que el Señor Jesús podía ser un Jeremías resucitado o Jeremías resucitado. Tipo importante también. Leamos solo un poquito, allá en el capítulo 1 de Jeremías, del versículo 1 en adelante. Dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, está hablando Jeremías, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Oiga, qué maravilla. A Isaías fue uno de aquellos que tomó el carbón y lo puso en sus labios, pero aquí es directamente nuestro buen Dios. Y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y la misión es fuerte, miren: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pero recordemos, sencillamente, el Señor Jesús tampoco es Jeremías.
Está entonces claro lo que el Señor Jesús en su confusión decía a la gente. Porque recuerden que la pregunta fue, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Con eso hubiera pagado sobre el día, pero es que el Señor Jesús tiene otra pregunta. Y Él les dijo a los discípulos, y aquí me aparece un quinto grupo, ¿y vosotros quién decís que soy? Este vosotros es decisivo, es fulminante. Aquí está el meollo del asunto, el ombligo. Todo creyente en su relación con Jesús debe tener claro quién es Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy? Permíteme ser un replicante de las palabras del Señor Jesús. Usted que está escuchando este mensaje, ¿quién dice usted que es el Señor Jesús? Mateo también lo asevera. ¿Quién decís que soy yo? Marcos también. ¿Quién decís que soy yo? Y aquí viene la respuesta. Piensen en quién. Entonces respondiendo Pedro dijo, ¿quién más podría ser? Pedro se adelanta, toma la vocería de los discípulos. No estamos hablando de la gente de afuera, no, los discípulos. Y contesta, miren, el Cristo de Dios. Mateo es más amplio en la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un pensador, Carr, con doble R, C-A-R-R, dice, esta confesión no solamente ve en Jesús al prometido Mesías, sino que reconoce en él la naturaleza divina de Jesús. Cierro comillas. Recuerda que esto último era lo que a los judíos los sacaba de casillas, que Jesús se decía ser Hijo de Dios, por lo tanto, Dios. Tú eres el Cristo, replica Marcos. Hay un pasaje que no es este mismo, pero tiene la misma confesión. Está en Juan capítulo 6, versículo 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hágame el favor. Nosotros hemos creído y conocemos. Mi pregunta para ti es, ¿conoces y crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O simplemente es alguien más? Importantísimo, pero solamente un alguien más. Volvamos a Mateo. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué interesante. Lucas me dice que apenas Pedro dice esto, el Señor le mandó que a nadie dijesen esto. Pero no podemos dejar esta confesión que Pedro acaba de hacer ahí. Vamos por favor a Mateo y quedémonos con la ampliación que Mateo nos hace, por favor. Quiero que sepas que estoy en Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 20, porque esto es lo que nos define como creyentes. Esto es lo que nos define en medio de las persecuciones, de las privaciones, de las vicisitudes, de los sufrimientos. El estar seguros
plenamente de a quién seguimos y a quién servimos. Entonces, a esta confesión de Pedro, Jesús le responde, porque tal confesión merece unas palabras del Señor Jesús. Mira qué lindo, es el mismo Señor Jesús el que habla. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Recuerden que bienaventurado es estar inmensamente gozoso. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, ningún ser humano. No fue que Pedro aprendió esto en la escuela de Biblia. No fue que Pedro aprendió esto en alguna de las sinagogas. No, fue algo directamente revelado por Dios. Porque el Señor Jesús le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos exactamente quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es Dios, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el Santo Ser, es el Verbo de Dios, es el Emanuel, es el Dios con nosotros, es el de los ojos como llama de fuego, es el del que sale una espada de su boca, es el que tiene los pies como bronce bruñido, es el alfa y la omega, es el principio y el fin, por favor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien ubicado el Señor, el Padre en los cielos, el Señor Jesús con los discípulos en la tierra, el Espíritu Santo revelándole estas cosas a Pedro. No quedan ahí las cosas. Tiene algo que decirle el Señor a los que creen, específicamente a Pedro, le dice allá en Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, el Señor Jesús también sabe quiénes somos nosotros. Él sabe quién era Pedro, qué pensaba Pedro, qué comía Pedro, cómo respiraba Pedro, cómo dormía Pedro, cuáles eran los anhelos de Pedro, las dudas de Pedro, los temores de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Quiero decirte con esto, mi amigo y mi amiga, que Dios te conoce hasta los tuétanos, cosas que ni tú mismo conoces de ti mismo, Dios las conoce. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahora viene una afirmación grande, fuerte. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Esa afirmación que Pedro mismo acaba de hacer. Tú eres el Cristo. Es una roca en sí misma, esa afirmación. Sobre esta afirmación se edifica la iglesia del Señor, que Jesús es el Cristo. Cristiano que no sepa que Jesús es el Cristo, no es cristiano. Cristiano que no tenga esta base para edificar su fe, está edificando en arena. Cristiano que no tenga esta firmeza, cualquier ventarrón, cualquier soplito, una brisita, le tumba todo, el ánimo, la fe, la esperanza. Tú eres el Cristo, esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia y los que somos miembros de la iglesia de Cristo durante todas las generaciones hasta que Él retorne. Tan fuerte es esta roca, esta afirmación dada por Pedro, tú eres el Cristo, que el Señor Jesús continúe diciendo, y las puertas del Hades, que es el lugar de los espíritus que habían partido, o el Seol hebreo, o el llamado imperio de la muerte. Mejor dicho, un pensador, Morrison, dice, nuestro Salvador quiere decir que su verdadera iglesia nunca sucumbirá a la muerte y a la destrucción. Interesante. Es decir, sobre esta roca, tú eres el Cristo,
que es sobre la que se fundamenta la iglesia del Señor, es decir, también todo cristiano, pueden venir las puertas del Hades, puede venir el imperio mismo de la muerte y no va a sucumbir, no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque está fundamentado sobre la roca. Él, el Señor Jesús, es el Cristo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, escuche bien, no prevalecerán contra ella. Me habla de una iglesia constantemente triunfante. Algunas personas me asombran con la facilidad que dicen: la iglesia está en crisis. ¿Qué momento tan difícil está pasando la iglesia? Y yo a veces hablo y a veces me quedo callado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor nunca ha estado en crisis. La iglesia del Señor nunca ha estado vencida. La iglesia del Señor nunca ha tenido déficit. La iglesia del Señor nunca, jamás ha estado derrotada. Eso sí, han estado derrotadas denominaciones, organizaciones, predicadores y gente que escucha predicadores cuyo fundamento no es la roca, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro Dios. Hay gente que se predica a sí misma, hay gente que predica un letrero denominacional, hay gente que predica un letrero religioso, hay gente que predica añadiduras. Pero la iglesia del Señor, la que está fundamentada en el tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué va a estar en crisis? Nunca ha estado en crisis. ¿Cómo va a estar en crisis? Porque está fundamentada en Dios mismo. Espero que la próxima vez que me vayas a decir, John, como que la iglesia está en crisis, sepa que le puedo responder esto que le acabo de decir y lo mando con una mano adelante y otra atrás. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, ha dicho el Señor, sobre esta roca, es decir, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está fundamentada sobre esta roca. Entonces dice, no prevalecerá contra ella. La iglesia siempre es triunfante. Y ahora le dice a Pedro algo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y podemos ver cómo esto se confirmó. Porque Pedro en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés judío, predicó. Y los judíos y los prosélitos, en número de 3,000, entraron en el reino. Eso es tener las llaves. Enseñar el reino y recibir gente para el reino. Y no se quedó solamente ahí. En Hechos capítulo 10, en lo que se conoce como el Pentecostés gentil, en la casa de Cornelio, ¿lo recuerdan? Casa de gentiles, ocurrió exactamente lo mismo. Los gentiles entraron en el reino. Ahora, es que eso es lo que ocurre cuando predicamos el evangelio del reino. Así de sencillo. Y continúa el Señor. No se queda ahí y le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero recurrir a la conclusión de un pensador, McNeil. Abro comillas. Aquí atar y desatar parecen representar términos técnicos arameos con referencia al veredicto de un maestro de la ley, que sobre la fuerza de su experto conocimiento de la tradición oral, declaraba alguna acción o cosa atada, es decir, prohibida, o desatada, vale decir, libre o permitida. Cierro comillas. Según esto, para que no rabuliemos, Pedro daría decisiones siempre basadas sobre las enseñanzas del Señor Jesús que están en las Sagradas Escrituras, que esas opiniones atarían en los cielos, es decir, serían honradas por Dios, ¿o no? Lo que pasa es que la gran mayoría, y gracias a Dios no cae en eso, miran estos versículos bajo el contexto de la tradición popular, que solo se surgió a partir del siglo III. Y yo, permítame, discúlpame, estoy hablando de las raíces del siglo I. Nada me varía este versículo.
Y concluye diciendo el Señor, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo de darse a conocer a los demás, solo a sus discípulos. Por eso el Señor Jesús comenzó diciendo, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas antiguos ha resucitado, otros que Jeremías. Bien, muy bien, muy bien. Y ahora, ¿qué dicen o quién dicen ustedes que soy yo? Básico, básico. Así que, al igual que Pedro, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la obligación de atar y desatar. ¿Cómo? Con la predicación clara y genuina del Evangelio del Reino de Dios y su justicia. No el de las añadiduras, el del Reino de Dios y su justicia. Y eso le dará entrada a todo aquel que en Jesús crea. ¿A dónde? Al reino. Y además, quiero anotar que todo lo que salga de nuestra boca para guiar a alguien o acompañar a alguien sea con base en las enseñanzas del Señor Jesús. Y entonces desde el cielo seremos respaldados. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto. A nadie. Encargándoselo rigurosamente. Es decir, de manera firme y fuerte. Creo que es suficiente. Si le parecen corticos 21 minutos de enseñanza, repítalo y le da 42. Porque lo que acabamos de decir, vea, tiene el peso de una bomba, pero de las grandes, la madre de las bombas. Que nuestro buen Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.